Elara, última descendiente reconocida de los Guardianes de la Luz, solía caminar sola entre los campos de magueyes al caer la tarde, recogiendo pigmentos de flores silvestres para sus tapices multicolores. No era bien conocida entre los suyos. Más bien, era observada con respeto distante y a veces temor, porque toda su familia se había consumido defendiendo la frontera luminosa contra el avance de las sombras. Convertida en artista reclusa tras la muerte de su madre en la última batalla, Elara componía paisajes de hilos dorados, escarlata y turquesa, que no solo representaban el entorno de su pueblo, sino también sueños proféticos y advertencias olvidadas. Cada tapiz llevaba incrustado un símbolo secreto de la antigua profecía, bordado con técnicas que solo su linaje conocía. Desde hacía días sentía en el aire una tensión imposible de ignorar. Las noches eran más largas, el cielo se teñía de un violeta extraño, y el zumbido de los grillos se interrumpía apenas asomaba el olor a tormenta seca. Los ancianos del pueblo murmuraban en las esquinas, y las velas de cera de abeja se apagaban sin razón aparente. Una mañana, mientras tejía un manto azul profundo en su taller perfumado de copal y maíz tostado, la anciana curandera del pueblo, Xochitl, se aproximó con pasos apurados, su bastón de madera resonando contra las piedras del patio. «La profecía del eclipse ha comenzado», dijo con voz temblorosa, sus ojos nublados fijos en los de Elara. «Eres tú quien debe decidir si el último fuego vivirá o se extingue para siempre. Antes de continuar con la historia, te invito. Suscríbete al canal y comenta desde dónde sigues este relato. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas y ayuda a construir esta comunidad de soñadores y guardianes. Ahora sigamos». Elara no respondió de inmediato. Dejó caer el huso entre sus dedos manchados de tintes naturales y observó el tapiz a medio terminar. Allí, sin haberlo planeado conscientemente, había tejido la imagen de un guerrero de ojos grises sosteniendo una espada curvada, rodeado de sombras y llamas. Sabía, desde niña, que algún día la profecía caería sobre sus hombros como una manta pesada e inevitable, pero jamás imaginó escucharla tan cerca, tan real. Según las leyendas transmitidas de generación en generación, la llegada del eclipse marcaría el renacimiento del Lorde Sombrío, Malacor, y solo el equilibrio de la llama gemela podría restaurar la barrera de luz que protegía al reino. Pero Elara era tejedora, no guerrera. En la danza de sus dedos sentía viejas canciones indígenas que evocaban protección y guía, recordando las palabras de su madre antes de partir a la batalla final. A veces, hija, el destino solo es el punto de partida para el coraje. Tú decides cómo escribir el resto. Mientras el crepúsculo bañaba de rojo sangre la plaza central del pueblo de Tzintzún, y las campanas de obsidiana llamaban al consejo nocturno, el comandante Kellen regresaba montando su caballo negro como la obsidiana pulida. Alto, de complexión atlética y movimientos calculados, era famoso por su destreza con la espada y por el silencio que guardaba sobre su pasado. Kellen inspiraba confianza y recelo a partes iguales. Sus cicatrices, quemaduras antiguas ocultas bajo las mangas de lino bordado, eran historia viva de batallas libradas en nombre de un rey distante que nunca pisó las tierras sagradas de Tzintzún. Algunos decían que había perdido a su familia entera en una emboscada de Malacor. Otros susurraban que su padre había caído corrompido por las sombras, obligando al joven Kellen a empuñar la espada contra su propia sangre. En esta noche peculiar, cargada de presagios, Kellen fue convocado urgentemente a la Casa de las Curas, un edificio de adobe y piedra volcánica decorado con ofrendas de cempasúchil y velas de cera virgen. Al entrar,
encontró a la anciana Xochitl y a Elara aguardando bajo una luz tenue que proyectaba sombras danzantes sobre los murales de los antiguos guardianes. Malacor ha cruzado el portal del volcán de Colima, anunció la vieja con voz grave. Hay señales inequívocas de que busca la arpa de cristal antes del eclipse. Si la encuentra primero, la barrera caerá y las sombras devorarán todo lo que amamos. Solo juntos podrán llegar a ella y evitar la caída definitiva. Kellen observó a Elara detenidamente. En sus ojos color miel reconoció el mismo temblor del deber y la desesperanza que a veces veía reflejado en los suyos al partir para la guerra. Ella sostenía un tapiz enrollado contra su pecho como si fuera un escudo. Él apretaba la empuñadura de su espada como si fuera lo único real en un mundo de profecías y mitos. ¿Por qué nosotros?, preguntó Elara, su voz apenas un susurro. Hay guerreros más fuertes, magos más sabios. Porque la profecía no elige a los más fuertes, respondió Xochitl, sino a los que pueden transformar la luz y la sombra en algo nuevo. Tú llevas la sangre de los guardianes, Elara, y tú, Kaelen, portas la marca del perdón en tu alma. Juntos son la llama gemela. Así, un lazo involuntario los unió al inicio de la travesía que cambiaría sus vidas para siempre. El pueblo reunido en la plaza les entregó amuletos grabados con símbolos de protección, ofrendas de miel silvestre y maíz azul, ungüentos protectores hechos con flores de cempasúchil y hierbas del monte. Las madres lloraban. Los niños los miraban con ojos llenos de asombro y miedo. Partieron al alba, cuando la niebla aún cubría los caminos de tierra, cruzando ruinas prehispánicas envueltas en vapor y bosques donde las ramas formaban túneles vivos llenos de ecos ancestrales. Elara, con sus tapices desplegados como mapas sagrados, guiaba la ruta a partir de antiguos patrones tejidos por sus ancestros. Kaelen, firme y alerta, protegía cada paso con la espada desenvainada y los sentidos agudizados, mientras la tensión entre ambos crecía como las flores salvajes tras la lluvia de verano. El camino los llevó hasta el palacio derruido de Chimal, donde las paredes de piedra contaban, en grabados desgastados por el tiempo, la historia completa de todas las llamas gemelas desde la fundación del reino. Allí se enfrentaron por primera vez a las sombras de Malacor, seres hechos de pura desesperanza, capaces de envenenar los recuerdos más preciados y sembrar dudas profundas en el corazón. Kellen luchó con habilidad inusitada, su espada trazando arcos de luz plateada en el aire, mientras Elara, guiada por las voces susurrantes de su linaje, tejía un círculo de protección con sus manos y su tapiz más antiguo, repeliendo a los espectros con oleadas de luz dorada que olían a incienso y flores. Ya a salvo, compartieron un momento de silencio cargado a la orilla de un cenote iluminado por miles de luciérnagas que danzaban como estrellas caídas. La atracción y el miedo bailaban entre ambos, mezclándose con la adrenalina de la batalla. Elara, cansada y con las manos temblorosas, confesó en voz baja: «Temo la profecía tanto como el despertar del amor. No sé si soy lo suficientemente fuerte». Kaelen se acercó despacio, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con un respeto casi reverencial, mirándola a los ojos. «Entonces seremos fuertes juntos. Te prometo luchar no solo contra Malacor, sino también contra el destino que otros escribieron para nosotros. Nadie decidirá por mí a quién proteger o a quién amar». Esa noche, dormidos bajo el manto estrellado y los susurros de la selva que respiraba a su alrededor, comprendieron que el lazo entre ambos era más antiguo y poderoso que cualquier narrativa impuesta por los dioses, los reyes o los hombres. Era algo que nacía del fuego compartido en la batalla y del silencio vulnerable en la paz. Cada noche,
cuando acampaban junto a arroyos de aguas cristalinas que reflejaban la luna como espejos líquidos, compartían historias del pasado con palabras cuidadosas. Kaylen relataba, con la voz ronca de quien rara vez habla de sí mismo, cómo de niño se vio obligado a aprender la disciplina brutal del combate para proteger a su hermana menor de las amenazas constantes en la frontera. Contó cómo presenció la corrupción de su padre, un hombre honorable convertido en títere de Malacor, y cómo tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida, enfrentarlo en combate para salvar a su pueblo. La culpa, confesó, lo había perseguido durante años como una sombra silenciosa. Elara, por su parte, recordaba noches interminables de insomnio en su infancia, observando a su madre terminar tapices que servían como talismanes de protección, y el peso constante de una herencia para la que nunca se sintió preparada. Habló del momento en que vio a su madre partir hacia la última batalla, envuelta en luz dorada, y nunca regresar. Habló de la soledad de ser la última de su linaje, de tejer sola en un taller que antes bullía de voces y risas. El fuego crepitante parecía guardar sus secretos como un confidente antiguo, y aún en el miedo compartido, la llama tímida del afecto verdadero comenzó a nacer y crecer entre ellos, alimentada por la vulnerabilidad y la honestidad. El primer obstáculo verdaderamente peligroso surgió al amanecer del tercer día, cuando el bosque se tornó hostil de manera abrupta. Raíces negras y retorcidas emergieron de la tierra como serpientes hambrientas, y una niebla espesa que olía a azufre y ceniza dificultó la visión del sendero. Todo indicaba que las sombras ya percibían su avance y habían decidido detenerlos a cualquier precio. Kaylen, con su espada curva brillando con runas antiguas, bloqueó el paso de una criatura etérea que intentaba embestir a Elara con garras de humo negro. La artista, reaccionando con un instinto que desconocía en sí misma, arrojó un tapiz bordado especialmente para invocar luz, creando una explosión de chispas doradas y plateadas que desgarró el manto de oscuridad como si fuera papel antiguo. Tras la batalla brutal, heridos pero ilesos milagrosamente, descansaron en lo alto de una colina poblada de agaves centenarios y flores silvestres que perfumaban el aire con dulzura. Allí, Kaylen le preguntó con genuina curiosidad: ¿por qué sigues adelante cuando podrías volver? Nadie te juzgaría. No es tu guerra. Elara contempló el horizonte nuboso, las montañas que se alzaban como gigantes dormidos, y respondió con una convicción nueva en su voz: porque si huyo, la oscuridad no necesitará luchar para vencer, y porque... Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. No deseo perder la única esperanza de ver un nuevo alba junto a ti. Contigo, Kaylen, siento que incluso el miedo tiene propósito. La confesión silenció al guerrero. Por primera vez en años, bajó completamente la guardia, permitiéndose mostrar la pena y el deseo contenidos tras una vida entera de disciplina férrea. Fue un momento frágil, delicado como el cristal, pero suficiente para estrechar un poco más el vínculo que el destino había tejido para ambos. Pero el peligro no descansaba. Aquella misma tarde, mientras avanzaban por un sendero estrecho bordeado de precipicios, fueron atacados por criaturas aladas que servían a Malacor, aves de plumaje negro con ojos rojos como brasas. La batalla fue feroz y caótica. Kaylen luchaba protegiéndola, pero había demasiadas. Elara, desesperada, cerró los ojos y dejó que la magia de su linaje fluyera libremente por primera vez. Hilos de luz brotaron de sus manos, tejiendo en el aire una red luminosa que atrapó a las criaturas y las disolvió en cenizas brillantes. Cuando abrió los ojos, jadeante y temblorosa, Kaylen la miraba con asombro y algo más: admiración pura. «Eres más poderosa de lo que crees», dijo él limpiando sangre de su frente.
«Y tú más valiente de lo que admites», respondió ella, sonriendo por primera vez en días. Mientras avanzaban hacia el sur, llegaron al lago sagrado de Xochitlán, un espejo de agua turquesa rodeado de montañas cubiertas de niebla perpetua. Para cruzarlo, debían ganarse la confianza de la guardiana del agua, una anciana misteriosa de cabello blanco, como la espuma del cenote, que hablaba con las carpas doradas y los pájaros que anidaban en los sauces llorones. Les exigió un sacrificio simbólico pero doloroso. Kellen dejó la última carta que su madre le escribió antes de morir, un tesoro que llevaba siempre cerca del corazón. Elara entregó su primer tapiz, el que tejió de niña junto a su madre, manchado aún con las lágrimas de aquellos días felices, solo mostrando voluntad de desprenderse de su pasado más preciado, podrían continuar hacia el futuro. Al superar la prueba con lágrimas silenciosas, el agua del lago se abrió como un espejo partido, y al otro lado encontraron a una niña vidente llamada Citlali, de ojos blancos como la luna y voz melodiosa. Citlali les entregó un mapa secreto bordado en piel de venado que mostraba el camino oculto hacia la arpa de cristal, pero también les advirtió con palabras que resonaron como campanas. El amor que comienza en el miedo muere en la duda. Pero el amor que nace en la confianza sobrevive incluso a la muerte. Recuerden esto cuando llegue la hora más oscura. Con la ayuda de Citlali y su mapa mágico, el viaje cobró velocidad y urgencia. Sin embargo, Malacor ya percibía claramente su avance imparable y envió heraldos de sombra más poderosos para tentarlos con ilusiones devastadoras, visiones horribles de Tzintzún ardiendo, de niños llorando entre las ruinas, mentiras susurradas sobre la traición de uno al otro y promesas tentadoras de poder ilimitado si renunciaban a la llama gemela y se unían a él. Elara y Kellen, puestos a prueba mental y emocionalmente, eligieron el uno al otro con dolor, con duda, pero también con una fe inquebrantable que crecía día tras día. El mapa los llevó hasta un antiguo monolito maya, perdido en medio de la jungla, cubierto de enredaderas espesas y custodiado por espíritus de guerreros caídos que flotaban como humo azul. Allí, grabada en piedra antigua, encontraron una nueva pista crucial. La música de la verdad rompe el velo de la mentira. Solo quien ama sin temor puede oír la canción que despierta la barrera eterna. Comprendieron entonces que la arpa de cristal no era simplemente un instrumento mágico, sino la clave ancestral para transformar el sacrificio personal en luz colectiva, el dolor individual en sanación universal. Al caer la tarde del quinto día de viaje, mientras el sol se refugiaba detrás de los volcanes nevados y pintaba el cielo de tonos magenta, ámbar y violeta imposibles, divisaron finalmente una torre derruida en la cima de una montaña, la última morada conocida de los guardianes de la luz. Kellen sacó su espada con un movimiento fluido, aunque intuía profundamente que el mayor peligro en aquel sitio sagrado no sería físico, sino espiritual y emocional. Elara preparó cuidadosamente un tapiz nuevo con hilos de jade brillante y turquesa profundo, bordando simbolismos sagrados que, según le enseñó su abuela en sueños, podían apaciguar a los espíritus furiosos y abrir puertas selladas por el tiempo. Dentro de la torre encontraron paredes completamente cubiertas de murales deteriorados donde se narraba con imágenes el drama completo de los guardianes caídos en batallas olvidadas. El silencio era abrumador, casi sólido, pero una melodía tenue, casi imperceptible, como el susurro del viento entre las ruinas, flotaba en el aire cargado, guiándolos hacia las estancias más profundas del edificio. Allí, en una sala circular iluminada por una luz sin fuente visible, una figura etérea emergió del mural principal,
La Dama Blanca, ancestro directo de Elara, última custodia del fuego original antes de su sacrificio. La Dama Blanca, hermosa y terrible a la vez, les advirtió con voz que resonaba en sus huesos. Para recuperar la arpa de cristal y despertar su poder verdadero, deben resolver el enigma del perdón sagrado. Solo quien libere a quien más teme en su corazón puede acceder a la melodía que abre la barrera eterna. Elara comprendió con un escalofrío que debía poner en paz la memoria atormentada de su madre, perdida defendiendo la luz, perdonarla por partir y perdonarse a sí misma por no haber sido lo suficientemente fuerte para acompañarla. Kailen, por su parte, tendría que enfrentar finalmente el espectro doloroso de su propio padre, quien cayó combatiendo bajo el estandarte equivocado por la manipulación cruel de Malacor, y perdonarlo por su debilidad, perdonarse por haberlo matado. Esa noche decisiva, los dos eligieron permanecer juntos en vigilia, despertando quienes realmente eran más allá de sus heridas. Bajo la sombra protectora de la torre derruida, Elara habló en voz baja de sus pesadillas recurrentes y sus esperanzas secretas, y Kailen por fin lloró abiertamente la muerte de su padre ante el abrazo cálido y comprensivo de la joven tejedora. La Dama Blanca, presenciando la escena con ojos llenos de lágrimas espectrales, les concedió como regalo un fragmento de la melodía sagrada, un delicado hilo de luz pura que envolvieron alrededor de sus muñecas como protección y promesa para el tramo final de la ruta imposible. Al partir al amanecer, montados sobre caballos blancos prestados por pastores de la región que los miraban como a héroes antiguos, iniciaron la travesía más peligrosa a través del cañón del Eco. Allí, las piedras repetían cada secreto susurrado, cada mentira dicha, cada verdad callada, obligando a los viajeros a escuchar las verdades más dolorosas que no se atreven a decirse a sí mismos. Elara y Kailen enfrentaron sus dudas más profundas sobre el futuro incierto. ¿Serían capaces de sacrificar la llama compartida si eso era necesario para salvar el reino? ¿Podían confiar plenamente el uno en el otro cuando la profecía los predisponía a ser, al mismo tiempo, salvadores y sacrificios? Las piedras gritaban sus miedos con voces que sonaban exactamente como las suyas propias. En medio del cañón estrecho, una sombra mayor que cualquier criatura física o mágica se interpuso amenazante en su camino. Malacor en persona se manifestó finalmente, envuelto en una capa de tinieblas tan espesas que absorbían la luz misma, y traía consigo las almas torturadas de todos los que había corrompido a lo largo de los siglos. La batalla no fue solo de magia brillante y acero afilado. Fue una lucha brutal de voluntades, donde lo emocional se volvió tan letal y doloroso como lo físico. Malacor tentó a Kailen con la promesa imposible de devolverle a su padre vivo y redimido si se unía a la oscuridad eterna. Ofreció a Elara la soledad inmortal de un artista invencible, libre del dolor de perder a quienes ama, si renunciaba al vínculo peligroso que había formado. Elara y Kailen, en el momento más crítico, cuando las sombras comenzaban a envolver sus corazones con dedos helados, recordaron la melodía sagrada atada a sus muñecas brillando débilmente. Sosteniéndose de la mano con fuerza desesperada, entonaron juntos la primera estrofa que la Dama Blanca les enseñó en la torre. Sus voces se mezclaron imperfectamente, humanamente, pero con un amor tan puro que la luz resultante, brillante como 1000 soles, desintegró las ilusiones poderosas de Malacor, obligándolo a huir herido, aunque solo fuera temporalmente, hacia las cavernas oscuras, donde se ocultaba la arpa de cristal. Exhaustos, sangrando, pero vivos y juntos, los dos se recostaron entre las flores silvestres que, mágicamente, florecieron a su alrededor tras la retirada violenta de la sombra.
Entendieron entonces, con una claridad que dolía y sanaba al mismo tiempo, que la verdadera fuerza de la llama gemela no era el poder mágico o la destreza en combate, sino la entrega mutua absoluta y la capacidad de perdonarse a sí mismos y a sus seres amados antes de intentar salvar a otros. Esa noche durmieron abrazados estrechamente, seguros de que, aunque el destino les exigiera pagar un precio terrible, ya no estaban solos ante la oscuridad infinita. El trayecto final hasta la Sierra Madre fue una odisea de pruebas constantes que pusieron a prueba cada fibra de su ser. Enfrentaron un torrente repentino de aguas embravecidas, repletas de peces con escamas relucientes que intentaban arrastrarlos hacia las profundidades. Atravesaron zonas donde el aire mismo chisporroteaba con chispas de magia ancestral, descontrolada, y donde los más viejos duendes del bosque les planteaban acertijos mortales para permitirles pasar. Hubo noches en que el frío de la montaña era tan intenso y penetrante que solo permaneciendo abrazados y compartiendo sus recuerdos más íntimos, sus sueños más secretos, lograban preservar el calor vital. Al pie de la montaña sagrada, la naturaleza misma cobró vida propia y consciente. Los árboles eran tan altivos y antiguos que sus ramas se entrelazaban en el cielo formando una bóveda verde y azul que parecía respirar. El ara, siguiendo con dedos temblorosos los patrones secretos bordados en su tapiz original, localizó finalmente una puerta invisible oculta en la roca sólida, la entrada ancestral a la caverna de la arpa. Era necesario recitar la melodía completa y depositar en la entrada sellada los objetos más preciados de ambos como ofrenda final. Kaelen dejó con manos temblorosas la última carta arrugada de su madre, que había llevado contra su corazón todos estos años. El ara depositó reverentemente una madeja de hilos multicolores que simbolizaba su niñez perdida y todas las esperanzas postergadas. Dentro de la caverna, el ambiente era frío como el hielo y eléctrico como una tormenta contenida, y la oscuridad parecía absorber hasta el sonido de sus propios pasos cautelosos. Después de avanzar por pasadizos serpenteantes repletos de pinturas rupestres que narraban historias olvidadas, se encontraron finalmente en un santuario natural donde la arpa de cristal flotaba sobre un pedestal de obsidiana pulida. La belleza del instrumento era tal que el aire mismo vibraba con anticipación sagrada, cuerdas hechas de luz solidificada y cuerpo tallado con símbolos imposibles que brillaban como estrellas reflejadas en el agua tranquila de un cenote subterráneo. Pero Malacor los aguardaba más poderoso que nunca. Al ingresar al santuario, el Lorde Sombrío provocó un temblor devastador y la entrada se selló pesadamente tras ellos con un sonido definitivo. El duelo final comenzó en un torbellino apocalíptico de oscuridad y reflejos distorsionados. Malacor lanzó oleadas interminables de energía corrupta, sombras que tomaban la forma exacta de los mayores temores de ambos, susurros que imitaban las voces de sus seres amados muertos. El ara, con manos temblorosas y sudorosas, intentó desesperadamente alcanzar la arpa, pero la superficie se volvió abrasadora ante cada duda, cada miedo que aún guardaba en su corazón. Helen, viendo la desesperación y el dolor en los ojos de el ara, se lanzó sin pensar, protegiéndola con su propio cuerpo vulnerable, recibiendo de lleno el golpe devastador de energía oscura y cayendo de rodillas, sangrando, jadeando. En ese instante congelado en el tiempo, el ara comprendió con una claridad absoluta que sólo el amor genuino sin condiciones y el sacrificio voluntario sin resentimiento podían romper el ciclo antiguo de odio y venganza. Ella se arrodilló junto a Kellen, lo abrazó con todas sus fuerzas, fusionando su luz interior con la oscuridad interna de él, aceptándolo completamente,
y juntos entonaron la melodía completa entregada por la Dama Blanca. Las notas de la arpa de cristal vibraron en respuesta, primero tímidas como un susurro, luego con una potencia creciente que sacudió la montaña entera hasta sus cimientos más profundos. Un halo de luz pura y cegadora envolvió a los dos amantes, desintegrando a Malacor centímetro a centímetro, quien, al morir finalmente, liberó un grito que se perdió en lo profundo de la tierra misma, llevándose consigo siglos de odio acumulado. El relicario oscuro que contenía su esencia rompió en 1000 pedazos brillantes, y la caverna se llenó instantáneamente de flores azules luminosas que crecieron a su alrededor como testigos silenciosos de su victoria. Exhaustos hasta el borde del colapso, heridos pero vivos, Elara y Kaylen se abrazaron en el suelo cubierto de flores, rodeados de la nueva luz sanadora, sabiendo con certeza que su vínculo había transformado no solo a ellos mismos, sino el destino entero de su reino y de las generaciones futuras. La arpa de cristal, satisfecha con el sacrificio ofrecido, se disolvió lentamente en el aire como nieve al sol, dejando caer una hebra final de luz sobre los corazones unidos de ambos, sello eterno de la llama gemela que ardería por siempre. Pronto, la caverna se abrió mágicamente como una flor al amanecer, y los aldeanos, guiados por Citlali la vidente y la guardiana del lago, llegaron al santuario en procesión solemne, testigos conmovidos de la nueva alianza. El pueblo entero celebró durante días entre danzas tradicionales, música de tambores y flautas y relatos cantados. La hazaña legendaria y la valentía inquebrantable de quienes decidieron amar antes de temer, transformar la magia en esperanza viva y el dolor en semilla luminosa de futuro. Elara fue recibida como la nueva gran guardiana de la luz, pero jamás dejó de ser artista y tejedora. En el taller perfumado de copal y maíz, rodeada de aprendices jóvenes, tejía tapices que relataban la leyenda viva de la llama gemela. Su arte se volvió un lenguaje poderoso de sanación colectiva. Cada pieza llevaba incrustada una hebra mágica, capaz de traer claridad y consuelo a quienes atravesaban momentos de duda profunda o temor paralizante. Kaylen aceptó su papel de comandante y protector del reino, pero halló en la paz recién conquistada una vocación completamente desconocida. Fundó una escuela junto a viejos maestros, enseñando no solo técnicas ancestrales de combate, sino, más importante, el valor de la empatía, la honestidad radical y la alianza verdadera. Junto a Elara, organizó ciclos de cuentos en la Plaza Mayor, bajo las estrellas, donde niños y niñas escuchaban maravillados la historia de cómo la luz y la sombra, al unirse sin miedo, lograron cambiar todo un destino escrito en piedra. El reino prosperó bajo esta nueva era de equilibrio. Los conflictos entre clanes y pueblos, si bien no desaparecieron por completo, fueron tratados con diálogo paciente y respeto mutuo, inspirados por la lección viviente de Elara y Kaylen. Bosques que antes eran zonas prohibidas y peligrosas, se convirtieron en jardines sagrados abiertos a todos. Y la arpa de cristal, ahora parte inmortal de la memoria colectiva del pueblo, fue celebrada como un símbolo poderoso de la magia elegida conscientemente, no impuesta ciegamente por la profecía o el destino. Antes del último acto de esta leyenda, te invito una vez más desde el corazón. Suscríbete al canal, comparte este relato con quienes amas y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo acompañas esta historia. Tu apoyo hace posible que nuevas leyendas sigan brillando en nuestra comunidad de soñadores. Con el paso inevitable de los años, Elara y Kaylen envejecieron juntos en paz, sin perder jamás la chispa primera de su vínculo forjado en fuego y pruebas. En las noches de luna llena,
Cuando la luz plateada bañaba el valle, caminaban tomados de la mano hasta el claro de flores azules donde venció a Malacor y relataban a su hija, sus nietos y bisnietos reunidos alrededor del fuego, cómo el verdadero poder reside en enfrentar la oscuridad desde el amor y el arte, y cómo incluso una profecía antigua escrita en piedra puede reescribirse cuando uno elige con valentía la llama adecuada, la que nace del corazón libre. Así, la leyenda sagrada de la llama gemela trascendió los ciclos del tiempo y las generaciones, mostrando a todos los que vinieron después que bajo el cielo mexicano toda magia que nace del corazón honesto nunca muere realmente, y que el coraje de cambiar el propio destino, de elegir el amor sobre el miedo, es el mayor don que pueden dejar los guardianes de la luz a quienes los siguen en el camino infinito.